Muy buenos días a todos y bienvenidos a Israel Innovation 2022. Queremos, en nombre de la Embajada de Israel en México y la Oficina Comercial, queremos agradecer al Clúster Minero de Sonora por compartir este espacio para compartir las mejores prácticas en minería enfocadas en agua que Israel tiene que ofrecer. Igualmente, saludo con especial atención al presidente del Clúster Minero de Sonora, a Alberto Orozco, que el día de hoy nos acompaña. Para nosotros es un honor estar aquí, contar con su presencia. Igualmente queremos agradecer al licenciado Eduardo Robles Elías, al licenciado José Joaquín Cabrera Ochoa, al licenciado Iván Moreno Torrescano y al licenciado Rubén Francisco Beltrán Flores, que el día de hoy nos van a estar dando una conferencia muy importante que yo creo que es muy relevante para todos ustedes, el cual está titulada Una visión general del régimen legal del agua en México, así como su relación con la minería. Y también quiero agradecer a las startups de Israel que el día de hoy nos acompañan. El día de hoy se encuentra Vermad, se encuentra Mare Group y se encuentra FilterSafe. Y bueno, agradecemos muchísimo que estén acompañándonos. En este sentido, cedo la palabra al presidente Alberto Orozco para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Estefanía. Muy buenos días a todas y todos. Nuestros saludos desde Hermosillo, capital de la Procuraduría Minera de México Siempre ha dicho que y del estado de Sonora. Desde el Clúster Minero de Sonora nos da mucho gusto estarles dando la bienvenida hoy con el agradecimiento, por supuesto, especial a la Embajada de Israel en México. Por estar justamente hoy repitiendo otra vez este evento junto con el Clúster Minero de Sonora. Nos da muchísimo gusto, sobre todo que es un tema de gran importancia para el sector minero, el tema del agua, no únicamente en cómo podemos tener acceso a este recurso para nuestras operaciones, sino también en cómo podemos dar el mejor manejo posible de ese recurso y poder tener operaciones que son más eficientes y más responsables, además de ser más amigables con el medio ambiente. Agradezco también, por supuesto, al despacho Tapia Robles Cabrera Moreno por su participación el día de hoy, a las compañías que nos acompañan también de Israel, que llegan por la Embajada de Israel en México, y por supuesto a todos y todas quienes nos acompañan hoy. Únicamente cierro diciendo que la innovación en temas de sustentabilidad es de muy alta prioridad para nosotros en Clúster Minero de Sonora. El concepto de innovación es uno que nos llena, nos convence, lo estamos promoviendo constantemente. El año pasado, en nuestro evento emblemático de innovación, anunciamos que estaríamos innovando los 365 días del año, y nos da muchísimo gusto que desde Israel estén tomando también esa bandera de la innovación, de la eficiencia y pero sobre todo la innovación en los aspectos de sustentabilidad. Así que aquí estamos haciendo esa innovación 365 y con mucho gusto nuevamente les damos la bienvenida desde Clúster Minero de Sonora. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Orozco, por sus valiosas palabras de bienvenida. Sin duda son muy inspiradoras e enriquecedoras para la audiencia, para contemplar todo lo que tiene que ver con la innovación. A continuación, estaré presentando, bueno, como mencioné, el despacho Tapia Robles Cabrera Moreno. Y bueno, es una firma jurídica con más de 30 años de presencia exitosa en el norte de México, como la primera firma jurídica sonorense con perfil y práctica profesional predominantemente internacionales y transfronterizos. La mayoría de nuestra clientela es extranjera con intereses de negocio en el norte y otras partes de México. Nos especializamos en el derecho de los negocios, contando con pericia en áreas como el derecho corporativo, mercantil, minero, financiero, industria maquiladora, inmobiliario, inversión extranjera, recursos naturales y litigio administrativo y fiscal.
Prestamos a nuestros clientes servicios integrales en español e inglés fluido, tanto en asuntos transaccionales como en asuntos litigiosos federales y estatales. Nuestra orientación internacional y sólida comprensión de los estándares y prácticas internacionales, en conjunto con nuestro conocimiento de primera mano de los factores, normas y prácticas locales, brindan a nuestra firma una experiencia excepcional con la que servimos a nuestros clientes extranjeros y nacionales en sus asuntos de negocios internacionales y nacionales. El objetivo de la firma es ayudar a los clientes a hacer negocios en México de manera segura y predecible y proporcionales a las herramientas y sugerirles los arreglos necesarios para lograr sus objetivos dentro de los límites de la ley. Se enfatizan en los estándares más altos de ética, atención profesional, personal, oportunidad y dedicación completa a los intereses y necesidades individuales de sus clientes. En este sentido, cedo la palabra a los integrantes del despacho que nos acompañan hoy en día y nos estarán dando una conferencia. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Buenos días, mi nombre es Joaquín Cabrera, soy socio de la firma Tapia Robles Cabrera y Moreno, abogados. Es un gusto para mí y para mis compañeros estar aquí con ustedes. Me toca hablar brevemente sobre el marco de la Constitución Federal Mexicana en relación con el tema del agua. Procuraremos ir pues de lo general a lo más particular. Nuestra Constitución Federal aborda el tema del agua fundamentalmente en dos artículos, el artículo 4 y el artículo 27. En el año 2012 se incorporó, se agregó al artículo 4 de nuestra Constitución un párrafo donde se reconoció el derecho al agua, el derecho al acceso al agua para consumo personal y doméstico como un derecho humano de toda persona que esté en territorio mexicano. Subrayo, pues, que es un derecho humano al acceso al agua para consumo personal y doméstico. Y este derecho implica que se tenga ese acceso de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible. Por una parte, y por otra parte, el propio artículo le impone al Estado mexicano la obligación de garantizar el goce efectivo de este derecho humano mediante leyes que establezcan las bases, las condiciones necesarias para que el acceso a los recursos hídricos del país y su uso se lleven a cabo de manera equitativa y sustentable. Todo ello, establece el mismo artículo 4, presupone, hace necesaria la coordinación del gobierno federal mexicano con los gobiernos de las entidades federativas, es decir, de los estados, de la República y de la Ciudad de México y de los municipios, desde luego. Pero además, agrega el propio artículo, esto presupone, hace necesaria también la participación ciudadana, porque de otra manera no se entiende cómo esta enorme responsabilidad, este enorme desafío que todos tenemos de que el agua alcance para el consumo personal y doméstico de manera primordial, cómo podría alcanzarse si no es con la concurrencia de gobierno y gobernados. Destacaré brevemente algunos elementos del artículo 4. El mismo, como decía, se refiere a un derecho fundamental de acceso al agua para consumo personal y doméstico. Es decir, los demás usos del agua, como el agrícola, el pecuario, el acuícola, el industrial, etcétera, no están en el mismo rango de preferencia, de protección, sino únicamente estamos hablando en el artículo 4 del consumo personal y doméstico. Presupone también el artículo 4 un acceso y tener agua a disposición. Esto se refiere a acceso material, físico. Es decir, idealmente que en todo hogar, en toda escuela, en todo sitio de trabajo, idealmente tendría que existir un punto de suministro de agua. Habla el artículo 4 también de que el agua sea asequible.
Esto se refiere a una asequibilidad o accesibilidad desde el punto de vista del ingreso, en relación con el ingreso de los gobernados. Es decir, que el costo del agua, el costo que para los gobernados pueda tener el agua, no sea tal que vaya en detrimento o perjudique o niegue o haga imposible el acceso a otros bienes esenciales para la vida humana, como es la vivienda, la salud y la educación. Finalmente, presupone el artículo 4 una no discriminación, es decir, el carácter universal del acceso al agua, que el agua salubre, el agua limpia para uso personal y doméstico esté al alcance físico y económico de todas las personas en nuestro país sin distinción de ningún tipo. En consonancia con el artículo 4, diré brevemente que la Ley de Aguas Nacionales coloca efectivamente al uso doméstico y al uso público urbano por encima de cualquier otro uso que pueda tener el agua en nuestro país. El uso doméstico se define básicamente como aquel que tiene lugar en los hogares para las necesidades más esenciales de los habitantes del país. Y el uso público urbano se define en la misma ley y en la ley del Estado de Sonora, la ley de aguas también, como aquel que tiene lugar mediante la distribución por la red municipal para satisfacer asentamientos humanos y centros de población. Aquí no deberá pensarse que en esto puede quedar incluida, por ejemplo, la industria, si está enclavada en algún centro de población, porque finalmente la idea sigue siendo que se está dando preferencia al consumo personal, doméstico. Los tribunales mexicanos han reconocido ya en resoluciones que han emitido, tribunales federales, que esta preferencia del agua para uso doméstico y para el uso público urbano son una cuestión de seguridad nacional, es decir, una cuestión directamente vinculada a la integridad, a la estabilidad y a la permanencia del Estado mexicano. Por lo que hace el artículo 27 de la Constitución, diré brevemente que el mismo establece pues que a la nación le corresponde originariamente el dominio absoluto, también conocido como un poder máximo, una soberanía sobre recursos como el agua. Y ese dominio originario de la nación sobre el agua y sobre los minerales, por ejemplo, concesibles, es inalienable y es imprescriptible. Es decir, la nación no puede perder bajo ningún concepto ese dominio originario, ese control preponderante sobre el agua. Pues como ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es en ejercicio de esa soberanía que el Estado mexicano otorga concesiones para el aprovechamiento y uso de este recurso, pero eso no genera derechos de propiedad privada a favor de los concesionarios, ni hace que el Estado mexicano o la nación pierdan ese dominio originario, porque las concesiones son temporales y porque, repito, no otorgan o no convierten a los concesionarios en propietarios del agua nacional. El artículo 27 contiene una enumeración que, en mi opinión, no es limitativa, es ejemplificativa del agua que es nacional, y es una enumeración bastante exhaustiva que comprende desde el agua de los mares territoriales, y para fines de esta brevísima exposición, mencionaré que el artículo 27 incluye en esa enumeración de aguas nacionales a las aguas que se extraigan de las minas. Sin embargo, mi socio Eduardo Robles abordará en un momento el tema del agua desde el punto de vista de la legislación minera. Dice el artículo 27 que las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras que los particulares realicen y que los particulares podrán entonces apropiarse del agua del subsuelo. Sin embargo, lo acota claramente diciendo que cuando lo exige el interés público o se afecta en otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá restringir, regular o incluso
vedar totalmente o parcialmente ese consumo. De manera y dice el texto constitucional, el Ejecutivo Federal podrá restringir o vedar ese aprovechamiento del agua del subsuelo, como puede hacerlo, dice, con las demás aguas de propiedad nacional, con lo cual, en mi opinión, queda claro que para el texto constitucional, incluso las aguas del subsuelo en esas condiciones son aguas nacionales, propiedad de la nación. Finalmente, el artículo 27 se ocupa del tema de la capacidad jurídica necesaria para poder ser titular de derechos de agua y señala que solo los mexicanos, las personas físicas mexicanas por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho, en principio, dijera yo, para obtener concesiones de agua o de minas. Sin embargo, agrega el texto constitucional, el artículo 27, que el Estado mexicano podrá conceder el mismo derecho a extranjeros siempre y cuando estos convengan, es decir, celebren un convenio por escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se obliguen a considerarse mexicanos en relación con esos derechos, con esas concesiones, y a no invocar, por lo tanto, la protección de sus respectivos países en lo relativo a esas concesiones. Bajo la pena, bajo la sanción, en caso de incumplir ese pacto, ese compromiso, bajo la pena de perder en beneficio de la nación mexicana tales concesiones y tales derechos. Con esto concluyo, cierro mi breve explicación de la regulación constitucional en México del derecho al agua. Y cedo la voz a mi socio Iván Moreno. Gracias. Muchas gracias. Creo que está en mute. Sí, Iván, ¿no te escuchamos? ¿Me escuchan? Sí. Es que por algún motivo, Estefanía, desactivo el silencio y en un momento se me vuelve a activar. A ver si no estará alguna función establecida de cancelación automática. No, ya ¿No? puedes Okay. hablar, sí. Muy bien. Gracias. Bueno, yo soy Iván Moreno, socio del despacho jurídico que han venido mencionando. Decidimos, mis compañeros y yo, que yo abordara temas de utilidad práctica con base en cierta experiencia que hemos venido adquiriendo en el tema de aguas nacionales. Y bueno, hice una relación de temas que en mi opinión son de interés para todos aquellos quienes tienen una concesión de agua o están interesados en adquirir una concesión de agua o incrementar el volumen que tienen en sus concesiones de agua. O bien para aquellos que de cierta manera necesitan una reestructura por diferentes motivos o temas que a continuación voy a exponer. Son temas amplios, pero pues por el tiempo que tenemos los voy a tratar de abordar de manera muy rápida. Sin embargo, voy a estar a sus órdenes en la sesión de preguntas y respuestas para abundar sobre cualquier inquietud que se tenga. Bueno, como saben, hay dos maneras para adquirir volumen de agua a través de una concesión, y una es a través de la denuncia de disponibilidad. Las denuncias de disponibilidad o la disponibilidad del agua en sí se hace a través de publicaciones que Semarnat emite en el Diario Oficial de la Federación por cuencas o acuíferos. En este caso son acuíferos porque son de extracción subterránea, del subsuelo. Esas publicaciones Semarnat las hace generalmente en esta época de cada año. La última que se publicó fue en febrero del 2021
hasta donde yo he podido revisar el diario oficial de la Federación, en este año no se ha emitido todavía el decreto o las medidas de disponibilidad de los diferentes acuíferos. Pero bueno, estará por publicarse. Deben de saber, y retomando lo que decía el licenciado Cabrera ahorita hace un momento, en nuestra región, pues son zonas que están reglamentadas o son zonas de veda. Entonces la disponibilidad que emite Semarnat, pues la verdad que es muy mínima. En ocasiones sí surgen algunas disponibilidades, por ejemplo en la cuenca del río Sonora, pues les puedo decir 100, 200 millares. Y bueno, ahí quien es primero en tiempo es primero en derecho, va y denuncia la disponibilidad y se le otorga. Entonces, pues, número uno, habría que estar pendientes de esa publicación del diario oficial para conocer la disponibilidad. Y número dos, la otra forma para adquirir concesiones, pues es, como bien saben, la transmisión de derechos de un diverso titular. Dentro de las concesiones de agua hay diferentes usos, como el agrícola, el pecuario, los servicios y el industrial. Sin embargo, es conveniente destacar que en una misma concesión pueden repartirse o hacerse usos múltiples o mixtos. Por ejemplo, se me ocurre que para la industria minera podría ser una misma concesión destinada a cierta parte a servicios que son para baños y oficinas, etcétera, lo que se ocupe en la administración, vamos a decir, de ese negocio, y por otra parte el uso industrial. Y así se pueden modificar o solicitar de inicio las concesiones. Inclusive, si se tiene una concesión en la que se está interesado en adquirir, que es para un uso diverso, como por ejemplo agrícola o pecuario, la propia Ley de Aguas Nacionales autoriza el cambio de uso a un uso industrial o de servicios o el que se vaya a requerir. Y esto se puede hacer junto con el trámite de transmisión y de relocalización del punto de extracción. Y no hay más requisito que el de solicitarlo para que se pueda autorizar ese cambio de uso. Dependiendo del uso que se tenga, repito, sea agrícola, pecuaria, industrial, servicios, etcétera, acuícola, está exento o no del pago de derechos fiscales, así lo llama la Ley de Aguas Nacionales, derechos fiscales. El agrícola, por ejemplo, está exento de ese pago, sin embargo, el industrial y servicios sí están gravados y se tienen que hacer declaraciones trimestrales, no únicamente de los consumos, sino también pues del pago de los derechos correspondientes a través de una plataforma que se llama Declaragua. Y sin embargo, hay que estar registrado previamente en el PUC. El PUC es un sistema de registro de usuarios y contribuyentes. Y esos derechos fiscales van a estar medidos de acuerdo al acuífero, al consumo y a la época en la que se estén consumiendo. Pero bueno, eso lo dejaremos a los fiscalistas. Por otra parte, otro tema que yo considero de importancia es la transmisión de concesiones en un punto determinado. ¿A qué me refiero con esto? La Ley de Aguas Nacionales, como ya lo dijimos, autoriza la transmisión de títulos de concesión. Sin embargo, un punto muy importante es que los autoriza siempre y cuando formen parte de un mismo acuífero. Lo limita a ese, digamos, cuadrante que forma el acuífero. Pero cuando el acuífero está abatido, la propia Ley de Aguas Nacionales establece que el acuífero se puede zonificar o se deberá zonificar. Entonces restringen aún más el ámbito o el área en el cual se pueden hacer la transmisión o las relocalizaciones de los títulos. Entonces, es muy recomendable que previo a adquirir un derecho, previo a contratarlo, pues se cercioren con el área de dictaminación técnica de Conagua que es viable o es factible, de hecho así lo determinan como una factibilidad, la transmisión
de una concesión de un punto a otro para su extracción. Bien. Siempre es necesaria una autorización por parte de Conagua en tratándose de transmisión de concesiones. Anteriormente, y me interesa comentarlo porque hay una creencia por ahí, anteriormente se permitía dar un simple aviso, así lo menciona la ley de aguas, o lo mencionaba la ley de aguas nacionales, simple aviso para cambiar de titular siempre y cuando no se modificaran las características del título y hubiera únicamente una sustitución del titular. Sin embargo, eso ya cambió, pero el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, que aún no ha sido actualizado, todavía tiene esa posibilidad. Pero debo decirles que en tratándose de Conagua en sí, no se autorizará ninguna transmisión por un simple aviso. Siempre tienen que ser autorizadas, sancionadas por la Conagua. Un punto importante, muy importante, es el precio que se debe asignar a los trámites o a los contratos de transmisión de concesiones. Hay una creencia, sobre todo entre gestores y ciertos abogados también, de que no se le puede asignar un precio a los contratos de transmisión de títulos de concesión. En nuestra opinión, eso es erróneo y por el contrario, cuando el contrato sea oneroso, no se debe de ocultar, sino que se debe establecer el precio. Y por dos cuestiones, básicamente, pues por una cuestión impositiva y por una cuestión de un eventual reclamo si esa adquisición tuvo alguna contingencia. Les podemos decir que nosotros hemos pues hecho algunos trámites de transmisión y en todos esos trámites hemos establecido un precio y nunca se ha cuestionado por parte de Conagua el que los contratos tengan ese precio, porque pues es algo real, ¿no? que se está estableciendo. Y lo menciono porque ustedes a lo mejor ya se han topado con ese tema. Los gestores, inclusive muchos abogados, se asustan cuando uno les dice que el contrato debe establecer un precio, pero yo les puedo confirmar, les podemos confirmar que no es así, que sí se tiene que establecer o se debe establecer un precio cuando el contrato sea oneroso. A propósito del precio, nosotros sugerimos que ese pago de precio se haga una vez que se emite el resolutivo de autorización por parte de Conagua, en donde se autoriza la transmisión y no antes. ¿Por qué? Porque independientemente de que legalmente se celebre un contrato de transmisión de derechos, si no lo autoriza la Conagua, ese contrato hagan de cuenta que no se celebró. ¿Por qué? Porque no se va a poder aprovechar, usar, explotar el agua si no es con esa autorización de Conagua. Entonces, para no andar en vueltas, posteriormente tratando de recuperar un precio pagado sin una autorización de Conagua, entonces establecemos una condición en nuestros contratos para que una vez que se emite el resolutivo, se pueda proceder al pago del precio. Es decir, no es necesario tampoco que se emite el título de concesión a favor del cesionario, sino con que se emite el resolutivo y se quede en espera ya del trámite correspondiente para la emisión del título y el registro público de derechos de agua, ya se podría realizar el pago. Por último, voy a tocar un par de temas. Bueno, un tema que yo he venido viendo es recurrente en descuido de los titulares de concesiones y es el tema de la extinción de las concesiones. Hay dos principales causas que yo he podido advertir de extinción de concesiones. Una de ellas es la falta de la prórroga. La prórroga se tiene que presentar 6 meses antes de que se venza la vigencia del título de concesión. Si no se presenta la prórroga, se considera como una renuncia y el agua que se pierde se va a la recuperación del acuífero, o si el acuífero no tiene necesidad de recuperación, entonces se pone como una disponibilidad para que la reclame alguien más.
Y la otra es la caducidad. Es muy importante entender que las concesiones de agua necesitan estarse utilizando en su totalidad. Entonces, si un concesionario deja de utilizar parcial o totalmente un volumen por 2 años consecutivos, la CONAGUA inicia un procedimiento de caducidad para que se extinga, ya sea parcial o totalmente, esa concesión. Aquí hay una cuestión interesante. Hay excepciones a la extinción por caducidad o por falta de uso total o parcial. Y uno de esos ejemplos, hay varios, pero un ejemplo que yo creo que es importante para este clúster es el tema de la eficiencia del agua. Esa es una excepción. Si un concesionario demuestra que implementó sistemas de uso eficiente del agua y en razón de ello el consumo de volumen fue menor, es una excepción y no hay lugar para la caducidad. Entonces, aunado a esto, hay 2 alternativas con las cuales resolver o por las cuales se puede resolver la extinción. En tratándose de falta de prórrogas, ocasionalmente la CONAGUA, bueno, Semarnat emite decretos a los cuales es necesario adherirse para que quienes perdieron volúmenes por falta de prórroga los puedan recuperar. Sin embargo, por ejemplo, ahorita no hay decreto vigente, puede ser que este año se emita un decreto y se puede recuperar el volumen perdido. Y en tratándose de caducidad por falta de uso, si alguien está previendo esa falta de uso por 2 años consecutivos, puede otorgar una cuota de garantía de no caducidad ante CONAGUA, siempre y cuando, obviamente, lo haga previo al transcurso de esos 2 años. Entonces, los dejo. Estos son los temas en los cuales yo creo que son de importancia práctica y, bueno, yo quedaré a sus órdenes en el área de preguntas y respuestas para solventar si es que alguno tiene alguna inquietud o duda. Cedo la palabra a mi compañero Rubén Beltrán. Muchas gracias, licenciado. Pues yo, aportando un poco a esta cuestión práctica de la que habló el licenciado Iván Moreno, creo que es oportuno platicar un poco sobre la investigación que debemos de seguir. Perdón, se silenció, ¿verdad? Entonces, hablar un poco, es oportuno realizar una investigación para ver bien el estatus jurídico de las concesiones de agua al momento en que nosotros queremos realizar una transmisión o adquisición de derechos. Entonces, en un esquema de transparencia y legalidad en la transmisión y adquisición de derechos de agua, la Ley de Aguas Nacionales creó 2 instancias muy importantes para esto. La primera instancia es el Registro Público de Derechos de Agua, o REPDA, le dicen. Y la otra instancia son los bancos de agua. Ambos son dependientes de la Comisión Nacional de Agua. En cuanto al primero, al Registro Público de Derechos de Agua, es un registro que proporciona información y certeza a los usuarios de aguas nacionales, aquellos que estamos interesados pues, en ser titulares de derechos de agua. ¿Y por qué dan esa certeza a los usuarios? Porque en el REPDA se inscriben títulos de concesión, de asignación de aguas nacionales, permisos de descargas de aguas residuales, las prórrogas que se conceden en relación a esas concesiones o asignaciones y permisos, las modificaciones de las cuales ahorita mencionó el licenciado Iván Moreno, que se pueden dar por el cambio de uso del tipo de derecho de agua y rectificaciones también en las características de los títulos de concesión. También se inscriben transmisiones de títulos de concesión, suspensiones, revocaciones o terminaciones de los títulos de concesión, así como gravámenes sobre los títulos mismos. Entre otros actos que afectan la situación legal, ¿no?, de los títulos de concesión. La información inherente a los títulos de concesión de agua es de dominio público, por lo que el REPDA atiende y resuelve las consultas que en materia registral le son presentadas por el público general, estando facultada además para expedir certificaciones
o constancias respecto al estatus jurídico legal de cada uno de los títulos de concesión que se está solicitando o consultando. En esas constancias o certificaciones nosotros nos podemos dar cuenta si a nombre de quién está el título, la cantidad que puede disponer, así como si hay algún gravamen o la vigencia, si está vigente o no vigente. Es importante, y quiero hacer énfasis al artículo 31 de la Ley de Aguas Nacionales, que dice que las constancias de inscripción de los títulos en el registro público de derechos de agua constituyen medios de prueba de su existencia, la titularidad y el estado que guardan. Y quiero hacer más énfasis en el siguiente párrafo que dice que la inscripción será condición para que la transmisión de los títulos surte efectos legales ante terceros o ante cualquier otra autoridad. Aunado a lo que el licenciado Iván Moreno ahorita platicó en cuanto a la sugerencia de realizar el pago una vez que haya estado aprobado el trámite, pues también está el tema de que debe estar inscrito para que surte efectos legales. Y en resumidas cuentas, el REPDA sí nos da una visión general y específica también, ¿no? Del estatus jurídico de los títulos de agua. Y es muy importante tomarlo en consideración en esta investigación previa que debemos de hacer para celebrar un contrato de transmisión. Ahora, por otro lado, los bancos de agua, que es la segunda instancia que les mencionaba, estos fueron creados para coadyuvar a la regulación de las prácticas informales, pues que se han venido dando en las transmisiones de agua. Los bancos de agua, que también dependen de la Comisión Nacional del Agua, ellos buscan desarrollar o implementar varias estrategias para poder eliminar las prácticas informales. Por ejemplo, una estrategia es fungir como centro de información en el que se concentren requerimientos de oferta y demanda de agua, como medio para que los usuarios dispongan de elementos que propicien el desarrollo del mercado regulado del agua. Por otro lado, ellos tratan de difundir esas ofertas, no solamente concentrarlas, sino difundir las ofertas y demandas o la disponibilidad de agua. Y también ellos buscan desarrollar una infraestructura informática para que los usuarios de agua puedan explotarla y consultarlo en línea. Esto es el deber ser, aunque ahorita no está 100% implementada dicha plataforma informática o portal, pero pues yo creo que es lo que están buscando, ¿no? También ellos orientan sobre las características técnicas de la región en donde se encuentra el agua, buscando una reasignación eficiente y menos costosa para el usuario que está realizando la transmisión. Y orientan sobre el precio justo en la transmisión de derechos de agua, pues para que no caigamos en especulaciones en cuanto al precio. Esto, repito, son estrategias que los bancos de agua están queriendo implementar para eliminar esas prácticas informales existentes que se han venido dando. Entonces, estas ambas instancias, el REP de bancos de agua, pues nos ayudan en esa investigación previa que debemos de realizar para tener o realizar una transmisión de derechos de agua conforme a derecho, con una certeza jurídica. Por ejemplo, por un lado el REPDA nos habla de las cuestiones jurídicas del título, así como el titular, vigencia, modificaciones, gravámenes, cantidad de agua concesionada. Y por otro lado, con el bancos de agua, nos habla de cuestiones técnicas para tomar en cuenta en la contratación, como las características de la región, la determinación del precio de transmisión y cuestiones del expertise hidrológico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue importante nomás mencionar esas dos instancias como apoyo para esa certeza jurídica que debemos de tener al momento de realizar las transmisiones de derechos de agua. Y por mi parte sería todo. Cedo la palabra al licenciado Eduardo Robles.
Muchas gracias al clúster minero, a la Embajada de Israel y a las personas que nos acompañan en este evento. Bueno, lo que yo voy a hacer es explicar de una manera muy resumida y sencilla las reglas que rigen el uso del agua de conformidad con la ley minera y de conformidad con la ley de inversión extranjera. Y empiezo con el primer rubro, que es la ley minera. Las reglas que rigen el uso del agua en la ley minera son muy sencillas, casi intuitivas, diría yo. Y estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados. Estoy seguro que las compañías mineras se saben estas reglas prácticamente de memoria, ¿no? Y la regla fundamental del uso del agua en materia minera es que no requiere de concesión minera el uso del agua proveniente del laboreo de las minas. Es decir, el agua que fluye del subsuelo en la explotación minera, siempre y cuando esa agua se destine a actividades mineras propiamente dichas, es decir, si se destina a la explotación y beneficio de minerales, y siempre y cuando esas aguas provenientes del laboreo de las minas se usen para fines domésticos del personal de las compañías mineras. Esa es la regla básica, de ahí se parte todo el esquema, de la cual se sigue la segunda regla. Para el uso del agua proveniente del laboreo de las minas tenga un destino diferente al ya explicado del uso directo en la explotación minera y del uso doméstico del personal de las compañías, para la utilización del agua proveniente del laboreo de las minas en fines diversos a los mencionados, sí se requiere una concesión de agua. Ahora bien, la ley minera dice que las compañías mineras tendrán derecho de preferencia para obtener concesiones de agua provenientes del laboreo de las minas que se destinen a fines diversos de la explotación minera o de la industria minera y para fines diversos del uso doméstico del personal de las compañías. Dice la ley minera, tendrán derecho de preferencia para usos diversos, sujeto, dice la ley minera, a lo que disponga la ley de aguas nacionales. Con lo cual, ese derecho de preferencia puede estar sujeto a restricciones o bien queda sujeto a rangos de preferencia que son diversos, a rangos de preferencia establecidos por la ley de aguas nacionales, de los cuales ya se ocupó mi compañero Iván Moreno hace un rato. Concretamente, el derecho de preferencia de las compañías mineras para usar el agua proveniente del laboreo de las minas para uso diverso de la minería y del personal doméstico, ese derecho de preferencia cede ante el uso doméstico, uso de aguas para fines domésticos, y cede ante el uso público urbano. Es decir, si una ciudad, por ejemplo, un municipio, solicita una concesión de agua materia o proveniente de los laboreos de las minas, que no vayan a ser destinados por las compañías mineras a los fines ya especificados, entonces se concede preferencia al municipio para usar esas aguas en uso público urbano o para fines domésticos. Además de lo anterior, desde luego, el derecho de preferencia que la ley minera otorga a las compañías mineras para obtener concesión sobre el agua proveniente del laboreo de las minas, se podría haber limitado ese derecho de preferencia si se trata de aguas en zonas de reserva, en zonas reglamentadas o bien en zonas de veda. De manera que el derecho de preferencia es realmente, vamos a decir,
condicionado a que no haya otros usos preferentes. Ese es básicamente el esquema de la ley minera en materia de aguas. Conviene mencionar como una cuestión accesoria que la ley minera reconoce como rubros de inversión en obras y trabajos mineros para conservar la titularidad de las concesiones mineras, reconoce los gastos y erogaciones hechos en la extracción, conducción y almacenamiento de agua. Ahí prácticamente, con eso prácticamente se cubre lo básico del régimen de aguas en ley minera. Pero conviene comentar otro punto de muy relevante interés al respecto que va a afectar, podría afectar y va a afectar el uso del agua de las compañías mineras. Y me refiero a que México es parte de dos convenciones internacionales, convenciones o tratados internacionales, perdón, uno de 1989 y otro del 2007. Ambas son convenciones de la ONU y tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas sobre recursos naturales. Recursos naturales dentro de los cuales está predominantemente casi el agua. Y esas convenciones obligan al Estado mexicano a preservar y a proteger los derechos de las comunidades indígenas en el uso de las aguas tradicionalmente usadas por las comunidades indígenas. Una de esas convenciones, fíjense ustedes, pongan mucha atención por favor lo que les voy a decir porque es de enorme trascendencia. Una de las convenciones dice que el Estado mexicano tiene la obligación de tomar medidas para que las comunidades indígenas mantengan sus relaciones espirituales con aguas que tradicionalmente han poseído o utilizado. Relaciones espirituales con el agua. ¿Qué puede significar eso? Bueno, ejemplificativamente, una comunidad indígena dice que un cenote, ¿verdad? O un manglar o un río tiene un gran significado espiritual para ellos, lo cual obliga al Estado mexicano a tomar medidas para que esos derechos sobre esas relaciones espirituales no sean afectados. ¿Cómo se va a traducir esto en la realidad? No lo sabemos todavía porque no hay una ley reglamentaria, pero sí debo decirles que el tema ya se ha planteado ante tribunales mexicanos y creo que las condiciones están propicias para que dentro de muy corto tiempo, mediano plazo, tengamos ya algún criterio o parámetro para entender qué significa y hasta dónde llega y cuál es el alcance de este derecho de las comunidades indígenas a la protección de sus derechos de agua, sobre aguas tradicionalmente usadas y explotadas por las comunidades indígenas. Dicho sea eso, me permito pasar a hacer un brevísimo análisis de la Ley de Inversión Extranjera en materia de concesiones de agua. Y básicamente de lo que se trata es lo siguiente. De nueva cuenta, las reglas son muy intuitivas y muy básicas. Y son las siguientes. Las sociedades mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros, es decir, que tengan socios extranjeros o accionistas extranjeros en cualquier proporción de capital, inclusive que sean controladas totalmente por inversionistas extranjeros, pueden ser titulares de concesiones de agua. Además de eso, en el año de 1996 se reformó la Ley de Inversión Extranjera para dar a personas físicas extranjeras, fíjense ustedes, individuos, personas físicas extranjeras y sociedades extranjeras, no confundir con sociedades mexicanas con capital extranjero, repito, para dar el derecho a personas físicas extranjeras y a sociedades extranjeras el derecho a ser titulares de concesiones de agua. Básicamente cumpliendo con dos requisitos fundamentales. Número uno, renunciando a la protección diplomática, es decir, mediante la presentación de un escrito unilateral a la Secretaría de Relaciones Exteriores, renunciando a la protección diplomática de sus gobiernos, la famosa cláusula Calvo, como se conoce en derecho internacional mexicano.
Y el otro requisito es obtener un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son dos requisitos básicos que una persona física extranjera y una sociedad mercantil extranjera deben cumplir para ser titulares de concesiones de agua. Este requisito del permiso previo de la Secretaría de Relaciones Exteriores se relajó aproximadamente en 1998 al establecerse que los nacionales de países con los cuales México tenga relaciones diplomáticas, que son prácticamente todos, con unas poquísimas excepciones quizás, repito, que los nacionales, tanto personas físicas como personas morales, provenientes de países con los cuales México mantenga relaciones diplomáticas, entre ellos Israel, desde luego, no necesitan solicitar permisos de relaciones exteriores para obtener una concesión de agua. Basta con que el país mantenga esa relación. Entonces, se ha abierto la titularidad de concesiones mineras a extranjeros en México. Sin embargo, el comentario obligado a este respecto es que quizás no sea recomendable. Claro, habría que ver caso por caso, estudiar caso por caso, pero en términos generales, mi modesta opinión es que no sería recomendable que una persona física extranjera o que una sociedad extranjera sea titular de concesiones de agua. No es recomendable por razones de diversa naturaleza, entre ellas por razones fiscales, ¿no? Una sociedad extranjera que tenga una concesión de agua mexicana necesariamente tendrá que tener un establecimiento mercantil en México, por ejemplo, un campo agrícola, ¿verdad? Establecimiento mercantil que automáticamente sujeta a esa sociedad mexicana a la legislación impositiva nacional. Además de sujetar a esa sociedad extranjera a otras responsabilidades de carácter civil, mercantil y penal y sujetarlas plenamente al derecho y a los tribunales mexicanos. Entonces, repito, no obstante la apertura del derecho mexicano hacia los extranjeros, personas físicas y extranjeros, personas morales, para adquirir concesiones de agua, mi modesta opinión es que no es aconsejable, porque además la constitución de sociedades mexicanas para ese fin por parte de extranjeros es un procedimiento muy conocido y muy practicado, muy estándar, y que además otorga otras ventajas a los inversionistas extranjeros. Bueno, con eso termino mi exposición. Creo que me excedí un par de minutos. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos los ponentes por su valiosa presentación. Tenemos algunas preguntas en el chat para algunos de ustedes. Sin embargo, por temas de tiempo, vamos a mover con la agenda. Entonces, no sé si las gusten contestar a través del chat. Muchas son preguntando los datos de contacto del despacho. Entonces, no sé si me pudieran apoyar poniéndonos en el chat para aquellas personas que estén interesados en contactarlos para ver casos específicos. Y también tenemos dos preguntas muy concretas. Sin embargo, agradecemos su excelente presentación. Sin duda, toda esta información es muy enriquecedora e informativa para la audiencia. Lo estamos viendo en el chat. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, a continuación se estarán presentando 3 empresas israelíes para hablar sobre algunas soluciones aplicadas en minería, en agua. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Vermat, FilterSafe y Mer Group. En este sentido se estará presentando Vermat. Entonces me gustaría cederles la palabra. Estefanía, muchas gracias. Gracias a todos. Espero que me escuchen bien. Agradecemos la invitación para participar en este clúster minero para la zona norte, la zona de Sonora. Algunos de los presentes, espero ya nos conozcan. Somos una empresa israelí. Voy a compartir mi pantalla para poder hacer la presentación
Espero que ya la puedan Se ver. te corta, mi estimado. Ok, ¿me escuchan mejor? Sí. Ok. Sí, adelante, ¿alguien quería preguntar algo? Ok, continuamos. Vermad es una empresa israelí que tiene poco más de 5 décadas en el mercado, 3 de ellas dedicadas al mercado de la minería. Y en este sentido, y haciendo eco con lo que venimos viendo, que es el uso racional y eficiente del agua, nosotros y nuestra participación básicamente en la industria minera se refiere al uso eficiente precisamente de este fluido y de los fluidos que se utilizan para el proceso de minería, de manera que el desarrollo que ha coadyuvado en este sector para el control eficiente y el manejo eficiente de este preciado líquido en este proceso ha sido básicamente el desarrollo de válvulas de control hidráulico y en este caso y en la actualidad participando también ya de la medición y el control a distancia para las empresas mineras que les facilita en este caso la logística y el manejo de sus fluidos en el proceso de minería, en el proceso de manejo de estos fluidos para la extracción de minerales o metales preciosos. En el caso de nosotros, hemos insistido con todos los usuarios en las minas el uso de este tipo de válvulas en relación con otro tipo de válvulas que normalmente son utilizadas de manera equívoca para el control de fluidos. Esto es, válvulas de servicio on-off, válvulas que solamente deberían de estar siendo utilizadas para abrir o cerrar canales de conducción de estos fluidos. No así para la regulación de estas variables como la presión, el flujo o los niveles en tanques y cisternas donde estamos acumulando el agua. La regulación y presión de flujo son una práctica importante dentro de los sistemas de conducción de fluidos en un sistema de minería. Hablamos de minas a tajo abierto, como las conocemos, y los diferentes puntos en donde normalmente se utilizan válvulas de algún tipo para poder controlar presión y flujo. La situación es que al final lo que requerimos es una válvula que maneje, en este caso, estos efluentes de manera eficiente y lo que ha llevado a Vermad, en este caso, y haciendo un poquito de historia, nuestra empresa es una empresa dedicada al control de fluidos, en este caso agua, y nace desde la parte de riego, desde la parte del uso eficiente de agua para sistemas de agricultura. Ese es el nacimiento de nuestra empresa hace más de 6 décadas en Israel. Pero derivado de eso, viene después el desarrollo de tecnología para poder utilizar de manera eficiente el agua que se produce en Israel. Este fluido que es preciado para nosotros, para ello lo es más. Para este país que se ha especializado en el desarrollo de tecnologías para el uso y el manejo eficiente del agua, ha sido primordial. Su educación se basa desde la formación, desde la educación básica de sus habitantes, para que cuiden cada uno de ellos del agua que se les proporciona. Afortunadamente en México tenemos un poco más de recursos, pero hoy por hoy, y lo hemos visto diariamente en las noticias, cada vez es más escaso. Y si es escaso para el uso de agua como agua potable para el servicio humano, lo es también crítico, en este caso, para utilizar agua en este tipo de procesos, en este tipo de industria. Estas son las aplicaciones principales que tenemos en las minas de tajo abierto. Tenemos diferentes aplicaciones y herramientas en las que ustedes pueden recurrir en nuestra página de internet. Hay mucha información que pueden obtener de ahí y recurrir a diferentes herramientas con las que pueden incluso
correr videos para ver cómo funciona una válvula. Y tenemos válvulas desde la llegada de agua, los sistemas de bombeo, válvulas de control y válvulas de admisión y expulsión de aire para los sistemas que llevan el agua hasta la zona de procesos. Regulación de presión, control de presión en sistemas de rebombeo y control de flujo y presión en sistemas de distribución, en donde ya llevamos a cabo el proceso de extracción del metal o del mineral. Tenemos diferentes válvulas que se han desarrollado para este uso eficiente y en este caso, así como en otros procesos que son de minas subterráneas, básicamente nuestra tarea es poderles orientar en el uso y operación de nuestras válvulas. Y en esto, comparando con las válvulas de operación manual, que son algunos tipos como la compuerta, la mariposa o la bola, que normalmente deben utilizarse para servicio no, y no sean utilizadas para un control ni de presión ni de flujo. ¿Por qué? Es muy sencillo, la aplicación de estas válvulas tiene que ser solamente completamente abierta, completamente cerrada para dar paso al fluido en un sistema. El control de presiones y el control de flujo lo debe de hacer otro tipo de válvula. Las válvulas, en este caso de operación manual, no pueden ser utilizadas para una regulación ni de flujo ni de presión debido a los cambios que se pueden tener por el manejo de este fluido. Recordemos que lo que estamos manejando es un fluido líquido que no es compresible. Vemos en algunos casos, y nuestra recomendación con nuestros clientes en minería es muy básica y muy sencilla, hemos encontrado válvulas actuadas eléctricamente, operadores de tipo neumático o hidroneumático, que son válvulas que no les van a funcionar para la parte de regulación. Esto por el paso de flujo que se tiene. Al final lo que nos interesa es llevar una cantidad de agua hasta nuestro proceso y la mejor manera es que pudiera ser a través de una tubería que no tuviera obstrucciones. Esto es, que no nos cause ninguna pérdida de carga y ninguna caída de presión. Y tener obturadores de este tipo intermedios, eso es lo que sucede. Además de que, obviamente, por su conformación y su desarrollo interno, la realidad es que estas válvulas en corto tiempo empiezan a dar problemas de fuga. Y eso significan pérdidas. Pérdidas no solamente en el fluido de agua que están utilizando en su proceso, sino también en líquidos que ya contienen algún químico o algún componente porque ya son fluidos utilizados para la extracción del metal o del mineral. La diferencia de utilizar una válvula de control hidráulico y una válvula de otro tipo nos lleva a tener incluso mayor inversión, mayor gasto. ¿Por qué? Porque finalmente cuenta con mayores accesorios. Obviamente, los desarrollos actuales de nuestra válvula ya no son solamente la válvula sencilla, esta es nuestra válvula básica, nuestra válvula básica de control hidráulico. Es un diseño de control con una cámara doble que afortunadamente nos permite manejar condiciones adversas en este tipo de situaciones en el proceso de conducción de agua y manejo de agua, que pueda ser con bajos flujos o, en su defecto, con flujos tan altos que normalmente provocan ruido y desgaste interno en ciertos componentes. Es muy sencillo la conformación interna de nuestra válvula que se ha desarrollado para este control de flujos y hemos desarrollado, en este caso, diferentes modelos dependiendo de la aplicación para que se tenga. La realidad es que la ventaja de utilizar estas válvulas es que es con muy mínimo esfuerzo con el que se pueden operar, a diferencia de las válvulas de servicio no, y estas válvulas van a ofrecer un manejo eficiente de fluidos, con mínima pérdida de carga. El nuevo diseño que tenemos de nuestra serie básica, serie 700, permite tener afluentes hasta 20% mayores que cualquier otro tipo de válvula de mercado. Esto es un ahorro en eficiencia de pasos de flujo de hasta 20%.
Significa que para llenar un tanque, utilizando este tipo de válvulas, lo vamos a hacer en 20% menor de tiempo. Y eso significa 20% de menor uso de sistemas de bombeo, y con ello no solo ahorro en el manejo eficiente del agua, sino ahorros en el uso eficiente de energía eléctrica, porque finalmente los bombeos van a dejar de funcionar en un cierto tiempo. Estos son los diferentes tipos de válvulas que de hecho vieron que tenemos desarrollados para cada una de las aplicaciones en los diferentes tipos de minas, que van desde válvulas reguladoras hasta las válvulas complejas de control de flujo. Podemos incluso actualmente tener modelos como este que se ve aquí, que podemos tener a distancia y controlar a distancia tanto su apertura como su cierre o su control de flujo. Eso va a depender de qué tan complicado lo requiere el cliente, o en su defecto, qué tan comprometidos podamos estar con el uso suficiente de recursos, porque eso significa dejar de gastar recursos que normalmente se tienen en una mina para estar yendo a los patios de extracción de minerales o a los diferentes procesos a vigilar una válvula de este tipo. No tenemos que verlo de manera física, podríamos estar controlando a distancia estas válvulas sin mayor problema y con el beneficio de ahorrar esos tiempos y esa logística, esos gastos que se tienen en un proceso. Perdón, Juan, quedan Sí. 3 minutos. Que no te preocupes, Esto, conjugado con las herramientas que normalmente tenemos y que ponemos a su disposición para el cálculo y selección óptimo de estas válvulas de control, y poder apoyarles en análisis hidráulicos para el cálculo de transitorios y selección de válvulas de admisión y expulsión de aire. Esto lo hacemos con cada proyecto, con cada oportunidad que ustedes nos permiten, a la que nos permiten tener acceso, y que hoy por hoy creo que hemos desarrollado un sinfín de herramientas útiles para este sector minero, y sobre todo para el uso eficiente de este producto que estamos hablando hoy y que es importante, que es el manejo de agua. Esto en general es Vermat. Yo les invito, tenemos nuestra página, es vermat.com, que puedan ver ahí las diferentes aplicaciones. Existe un apartado específico para lo que es la revisión de todas las aplicaciones en el sector minero, y que yo creo que les va a ser definitivamente fácil poder identificar la aplicación que mejor se ajuste a sus requerimientos. Con ello, yo termino la participación de Vermat. Estamos abiertos y con todo gusto les ofrezco ponerse en contacto con nosotros, y cualquier duda estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Juan José, por tu participación. Recordamos a la audiencia que si desean ponerse en contacto con la empresa, podemos coordinarles una sesión one-on-one. También agradecería, Juan José, si pudieras poner los datos de Vermat en el chat, igualmente por si alguien quisiera contactarse de manera directa. Y bueno, a continuación se estará presentando la empresa FilterSafe, y el día de hoy nos acompaña Patricio. Sí, acá estoy, Estefanía. ¿Me Adelante, escuchan? Patricio, sí. Ya, deja compartir la presentación. ¿Se ve bien? Sí. Ah, perfecto. Dame un segundo. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que están escuchando. FilterSafe es una empresa israelita dedicada a la filtración y recuperación de agua. Tenemos muchas aplicaciones, pero en esta oportunidad, debido al tenor de la invitación, me voy a enfocar solamente en el área minera.
Bueno, uno de los grandes mitos que existe, yo estoy en este momento hablando desde Chile, somos grandes productores de cobre en Chile, y me imagino que al igual que en México y en otros países, siempre la minería es muy atacada por el gran consumo de agua que utiliza. Bueno, esto es cierto hasta cierto punto, porque para consumir 1 kilo de carne, nosotros necesitamos 15.500 litros de agua. La industria minera en general es una industria muy intensa en la recuperación y reutilización de agua. Pero como es una industria que siempre está en el ojo del huracán, siempre está cuestionada, y la idea es que podamos recuperar la mayor o reutilizar la mayor cantidad de agua posible en todos los procesos mineros. ¿Qué está pasando hoy día en la industria minera? Hay una gran escasez de agua fresca, por eso siempre las mineras o las compañías mineras están cerca de comunidades, y estas se ven afectadas por el uso del agua minero. Las operaciones mineras, para ser rentables por las bajas leyes de minerales, cada vez son más grandes, por lo tanto utilizan mayores cantidades de agua. Y como comentaba aquí recién el amigo de Vermat, hay que transportar el agua desde muchos lugares, por eso se ocupan mucho las válvulas Vermat o similares para el control. Y lo otro, que hay competencia fuerte entre el agua que necesita la minera, la agricultura, y el agua potable que necesita la gente. Y lo último es que siempre hay, y cada día más, restricciones ambientales para el uso y la descarga de agua hacia los cursos naturales, de aguas abajo de la minera. Lo que tenemos que resolver en la industria minera hoy día es agua de proceso con impureza. Generalmente el agua, al ser reutilizada muchas veces dentro del proceso minero, va acumulando impurezas, tales como las tuberías que se van oxidando, polvo del ambiente, bueno, y contaminación de concentrado, bueno, infinidad de material particulado, que eso va dañando infinidad de equipos como intercambiadores de calor, sistemas de enfriamiento, compresores, etc. La otra problemática a resolver es que cada vez se está utilizando mayor cantidad de agua de mar a través de las plantas de osmosis inversa en la minería. Otra problemática importante es que las mineras que ocupan agua de pozo, al ser un uso intensivo de esta agua, los pozos poco a poco se están colocando salobres, ¿ya? Esto es una condición sine qua non de los pozos por un sistema de osmosis que se produce entre los minerales presentes alrededor del pozo y el pozo mismo. La problemática que hablamos recién, normas ambientales potentes, y la escasez de agua que existe actualmente en todo el mundo. Lo que nosotros estamos haciendo con nuestros sistemas de filtración o equipos es tratar de recuperar el agua de procesos mineros. Les voy a mostrar una lámina más adelante donde se pueden utilizar, para que esta agua de reproceso, que va con material particulado, no dañe los sistemas propios de cada minera. En el fondo estamos recuperando agua, pero agua de buena calidad. Ese es nuestro concepto: recuperación, y recuperación en buena calidad. Generar las impurezas que encontramos en la estándar, después de los espesadores, estamos hablando entre 20 y 100 micrones. Nosotros desarrollamos tecnología para medir el tamaño de partículas. Lo que ven abajo, lo que ven en la foto superior, es un espesador estándar de recuperación de agua, y lo que ven en la parte inferior es un análisis de partículas láser para ver qué tipo de partículas y qué tamaño de partículas están saliendo por la parte superior del espesador, ¿ya? Con estas gráficas nosotros podemos determinar cuáles son los grados apropiados de filtración para el mejor desarrollo o diseño de nuestro equipo. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones donde nosotros trabajamos dentro de lo que es filtración? Patricio. ¿Perdón? Sí. Se ve nada más
Hola. Patricio, creo que se quedó estancada tu presentación en la primera diapositiva. Ah, no se ha movido. No. Au, au. Yes. He pasado como 20 diapositivas ya. Veamos qué puedo hacer. Compartir la pantalla. Ahí sí, ¿la pueden ver? La primera hoja. Sí, la primera sí. Ya se ve. Ahora cambió. Sí. Ahora cambió. Ahora está cambiando. Sí. Ya, bueno, todo lo que dije antes iba asociado a estas láminas del uso del agua, de las necesidades del sector, la problemática a resolver, del agua de proceso. Por eso hablaba hace un poquito atrás que lo que se ve en la fotografía de arriba es un espesador y la inferior es el análisis de tamaño de partícula que hacemos nosotros para el diseño de equipo. Ahora sí, ¿me siguen? Sí. Ya, perfecto, gracias. Muy amable para el colega que avisó. Bueno, estos son nuestros equipos, más adelante los voy a dar en detalle, pero dentro de las empresas mineras, dentro del proceso minero, nosotros, entre otros, atacamos todo lo que es la filtración de agua, todo lo que es la filtración de agua de mar, todo lo que son los supresores de polvo dentro de la minera, ataque a las columnas de lavado, que les voy a mostrar algunos ejemplos, el agua de sello de bombas, que es muy importante, si no el daño, una bomba, una reparación de una bomba de pulpa, generalmente anda sobre los $100.000. Las torres de enfriamiento, también, agua de espesadores, limpieza de telas de filtro, recuperar agua fresca, recuperar agua de molino. Bueno, siempre nos encontramos con otras aplicaciones, o con muchas otras aplicaciones. Nosotros trabajamos sobre este plano, si pudiésemos ver el mundo, desde el mundo del punto de vista de las partículas, aquí está todo lo que podemos estar dentro del mundo de las partículas, ¿ya? Y esto, dentro de lo más pequeñito, está la osmosis reversa, donde separamos sales del agua, y la macrofiltración, donde ya estamos en partículas que son visibles al ojo humano. Nosotros estamos trabajando hoy, en lo que les voy a mostrar en esta presentación, dentro de esta área, de las macropartículas, es decir, de 5 o 10 micrones hacia arriba. Para que tengan una visión de lo que nosotros generalmente estamos entre los 20 y los 100 micrones, en el mundo en que trabajamos en la minería, los 100 micrones, para los que no recuerdan, es una milésima de milímetro. Y 100 micrones equivale aproximadamente al diámetro de un cabello humano. A esos niveles pequeñitos estamos reteniendo material particulado. ¿Ya? Estas son algunas de las aplicaciones en un proceso estándar de concentrado de cobre. Generalmente tenemos agua fresca de pozo o de algún lugar y esta agua viene contaminada con partículas que alimentan estanques que luego alimentan todo el proceso minero. De este estanque sale agua, por ejemplo, hacia los supresores de polvo que vienen después de los molinos, hacia las duchas o aspersores, no sé cómo le llaman en México, de las columnas de lavado, hacia o saliendo desde los espesadores, lo que vimos hace un ratito atrás, este material, los espesadores, por muy bien que estén diseñados, siempre hay mucha variabilidad con el tipo de material, los tipos floculantes, la mano del operador, y siempre por la parte superior, que debería salir agua limpia, va saliendo con alguna cantidad de material particulado que afecta el proceso. Eso también nosotros lo veamos o filtramos. En la parte inferior de los espesadores se manejan a través de bombas de pulpa. Estas bombas de pulpa tienen sellos de agua, y si esa agua que va hacia los sellos tiene alguna partícula mayor a 50 micrones, daña rápidamente estas bombas. Por eso es súper importante
el agua de sello de bomba para estas bombas especiales. Tenemos varios después para el concentrado, antes de que salga cualquier cosa, se pasa a través de plantas de filtrado, que generalmente son filtros tipo Larox. Estos filtros tipo Larox necesitan unas limpiezas especiales también con agua limpia. En ese momento también intervenimos. Ahora, ¿cómo funciona esta tecnología? Son filtros, se llaman filtros autolimpiantes, donde una de las ventajas es que se coloca en línea, no hay que hacer grandes instalaciones, en el mismo piping o en la misma línea, entra el agua sucia, pasa a ver una cámara donde hay una filtración gruesa en un milímetro aproximadamente, y después pasa a una segunda cámara donde tenemos ya el grado de filtración que queremos recuperar. Generalmente en el área minera anda entre 50 y 100 micras, 200 como máximo. Si bien hay una malla, y esto son colectores que cuando el filtro está sucio, retiran las impurezas del interior. Entra de interior a exterior y el agua limpia sigue su curso. Cuando este filtro se satura, tiene un PLC que hace andar un motorcito, esto gira y va succionando las impurezas que están pegadas a la malla y los retira al sector de residuos que se determinará. Esto, mientras se está haciendo la limpieza, no se detiene la filtración. Eso es un tremendo beneficio, ya que en los filtros antiguos o en los filtros estándar como basket filter, hay que detener un equipo mientras se hace el lavado y se trabaja con otro o se hace algún bypass al proceso. Una Ahora quiero disculpa, mostrarle- Patricio, quedan 2 minutos. Ok, les voy a mostrar cómo funciona el equipo y algunas aplicaciones breves. Este es el equipo. Bueno, lo de atrás es una unidad de tratamiento ultravioleta que no es importante para este caso. Esta unidad de desinfección es para otro tipo de aplicación, pero lo importante es que el agua entra a esta cámara pasa a través de las mallas filtrantes o los medios filtrantes, en este caso 50 micrón, y un sistema tipo sándwich, donde la malla que filtra está al centro y las otras son mallas soportantes. Sale el agua limpia por el otro extremo. Cuando el filtro está saturado, un PLC le indica al motor y a una válvula de extracción que ya puede empezar a trabajar. Eso nos permite manejar grandes flujos. Hoy día acabamos de instalar un sistema para toros de enfriamiento de 20.000 metros cúbicos. Eso es una excepción. Generalmente estamos pasando 2.000, 3.000 metros cúbicos por sistemas de filtración. Más o menos se entiende. Rápidamente, para terminar la presentación, algunas aplicaciones. Sistemas de agua de mar, donde hemos retenido lo que son los miterios, que son, no sé cómo dicen en México, pero choritos o tipos de vida marina, que si no son retenidos antes del proceso, en las cañerías o tuberías van a crear sistemas vivos donde impiden el paso del agua, aumentan la necesidad de energía. Sistemas de filtración extremos para recuperar agua de mar para llevar a las plantas de osmosis. Antes de la filtración, después de la filtración, estas son las columnas de lavado que les explicaba, que tenían duchas que se obstruyen rápidamente al tener agua de mala calidad y nosotros las recuperamos rápidamente con nuestros sistemas de filtración. Lo que ven a la izquierda son filtros antiguos, basket filter, una cantidad infinita de filtros, donde hay mucha gente trabajando, destapando uno, limpiando, y todo esto fue hecho en Codelco, la principal empresa de cobre del mundo, reemplazado por un solo equipo. Bueno, sistemas de regulación de pesadores, sistemas de regulación en torres de enfriamiento,
Ese es un sistema que terminamos de instalar hace poquito de 20.000 metros cúbicos hora, filtros especiales cuando hay necesidades como ácidos especiales o en acero super duplex 304, 316, la materialidad da lo mismo. Los diseños que entregamos de ingeniería para que el cliente no tenga ningún problema, solamente instalar los equipos. Bueno, tengo muchas aplicaciones, pero como el tiempo es corto, espero que les haya quedado claro. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la recuperación de agua a través de sistemas de filtración automático. Si podemos resumir esta presentación. Muchas gracias, Patricio. Por nuestra parte. ¿Tienes algunas preguntas en el chat? No sé si gustes contestarlas en el chat. No sé si alguien tiene alguna consulta. Sí. Por cuestiones de agenda tenemos que seguir con la siguiente presentación, pero sí tenemos preguntas que te están haciendo específicamente para ver si FilterSafe podría solucionar ese tema en específico. Igualmente recordamos a los participantes, si desean conocer mayor detalle estas soluciones, pueden coordinar una sesión one-on-one, ya sea con Patricio, con Juan José, para que puedan hablar sobre lo que desean conocer a profundidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias por tu presentación, Patricio, y también agradecería si me pudieras apoyar en el chat poniendo tus datos de contacto para aquellas personas que lo deseen hacer de manera directa. Y bueno, a continuación se estará presentando la empresa Mer Group. El día de hoy nos acompaña Neftali Roche, que nos estará platicando de las soluciones aplicadas en minería. Hola, ¿cómo están todos? Nosotros, MER, integramos diferentes soluciones en temas de seguridad, energía, telecomunicaciones, y dentro de esta parte, ahorita nos va a hablar un poquito Isabel de qué es MER Group, y luego seguimos al tratamiento de agua para minerías. Muchas gracias, Neftali. Pues les cuento un poquito sobre lo que es Mer Group. Espero se vea bien mi pantalla. Sí. Segundo. Listo, pues Mer Group es una empresa, como bien saben, israelí, que cotiza en la bolsa desde 1992. Tenemos más de 40 años como empresa, con presencia en Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe. Aquí pongo unos ejemplos de Guatemala, Colombia, Trinidad y Tobago, El Salvador y Panamá, donde hemos hecho proyectos muy interesantes. Somos una empresa certificada por las Fuerzas de Defensa de Israel y el CIBAT, que es el Ministerio de Defensa de Israel. Esto es muy importante para nosotros, ya que todas nuestras soluciones son de tecnología y de seguridad. Entonces tenemos que estar avalados ante estas instituciones. Todo nuestro personal cuenta con experiencia probada en campo. Somos expertos que han vivido día a día cada una de las soluciones. Somos proveedores certificados también de las Naciones Unidas y como experiencia más de 24 años en Latinoamérica y 21 años en México. Esto nos hace fuertes, ya que conocemos el mercado mexicano, conocemos las necesidades de todos nuestros sectores. Dentro de las soluciones que tenemos, todas nuestras soluciones son integrales e innovadoras, basadas en tecnología para las telecomunicaciones, para las infraestructuras críticas, soluciones para los primeros auxiliantes, las policías y defensas, el ejército, la marina. Tenemos soluciones de seguridad para aeropuertos, puertos marítimos, trenes, para smart cities. Y bueno, lo que venimos a platicarles principalmente en este momento es sobre la generación de agua y el tratamiento del agua para las minas. Son unas soluciones muy interesantes en las que Neftali les va a platicar sobre cómo mejorar el agua y el curso y tener mejor tratamiento sobre estas soluciones. Adelante, Neftali. Sí. Recapitulando todo lo que se ha platicado, hablamos del tema de los pozos de agua, derechos de agua, cómo está la legislación en México del tema del agua. Hemos hablado ahorita con el tema de las válvulas, el tema de filtración.
Entonces, lo que nosotros hacemos es una integración de todas estas tecnologías, aplicaciones particulares, en este caso para el tema de minería, donde obviamente los problemas de agua en cuanto a escasez, cómo damos esa vuelta y cómo ocupamos ciertos recursos que para unos es un recurso, vamos a decir, un recurso después de un proceso, como puede ser el agua tratada, que en alguna etapa se utiliza esa agua tratada para temas de minería, caso particular, algunos de nuestros clientes en Zacatecas, vamos a poner un ejemplo. Si quieres darle la que sigue, por favor. Entonces, lo que hacemos es detectar esas áreas de oportunidad, obviamente las necesidades, y lo que hacemos es un proceso de ingeniería, obviamente, previo análisis de cuáles son las necesidades, hacia dónde va el agua, cuáles son las necesidades del agua, cuál es ese uso que se va a dar el agua, si es agua de pozo, si es agua tratada, si es agua de mar, o en el caso de la minería, pues después de los procesos, qué tratamiento se tiene que dar al agua para disposición en cuerpos federales, ya sea ríos, lagos, infiltración, o en dado caso también en las mismas minas nos han pedido muchos de esos materiales, pues poder hacer el mining como tal, de esos elementos o de esas aguas, para recuperación también de algunos elementos, ¿no? Dentro de las plantas de tratamiento, pues contamos con diferentes tecnologías, ya sea proceso físico-químico, biológico, etcétera, y este tipo de plantas las adaptamos dependiendo de esas necesidades, ¿no? En este caso particular, el tema de minería, como decíamos, hay muchas aguas residuales. El caso de Sonora, que pues no es secreto, que tiene mucha escasez del tema de agua. Entonces, lo que hemos hecho es darle la vuelta a esa agua negra, que ya tuvo un proceso, ya tuvo un uso, y esa agua negra la transformamos dependiendo de las calidades necesarias, tanto para agricultura o en el caso de minería, hablábamos en el caso particular de Zacatecas, para poderle dar otro uso, y así en el número de usos, que es lo que hace Israel, en base a esa escasez de recursos, es lo que lo ha vuelto una persona innovadora, para poder aprovechar todo esto. Como decía también Isabel, y obviamente todos nuestros compañeros que representan empresas de Israel, toda la tecnología que se ha usado en temas de seguridad, el agua, como saben, es un tema de seguridad nacional, internacional, y aparte es un derecho, pero todas esas aplicaciones militares, o gran mayoría de esas aplicaciones, se han transformado en aplicaciones de uso diario, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto a sistemas o integración, como ustedes saben, pues el mar es 97% estamos rodeados por mar, y luego el 3% es lo que usaban y lo que hemos comentado a través del día de hoy en base a las diferentes aplicaciones. Entonces, del tema marítimo, independientemente de la salinidad, que contiene alto contenido de partículas o sólidos suspendidos o partes por millón, que es como se clasifica, pues igual, hoy día el mar, pues ustedes saben y se ve diario en las noticias, pues ya tienen derrames, tienen temas de basura, mismos temas de metales incluidos en la parte del agua. Entonces lo que hacemos es, en base a un proceso, y obviamente dependiendo de las características y el tipo de mina, porque al final los procesos también dentro de las minas son diferentes. Si es una mina de cobre, que hablaba el compañero también, una mina de oro, una mina inclusive de otros metales o otras cosas, como puede ser también una mina de carbón, donde a lo mejor ahí se ocupa otro tipo de filtración, no necesariamente el agua. Ahí es lo que se hace es ver cómo se adaptan esos sistemas a esas necesidades, y en algunos casos tenemos sistemas que son completamente solares. Ahorita con el incremento, que no es tampoco secreto, el tema de las tarifas eléctricas, ya el organismo operador o ya en el caso de los mineros, pues ya se vuelve un tema duro, porque pues ya las tarifas son de alto consumo. Entonces lo que hacemos es también adaptarnos a esas necesidades de cómo va a ser el proceso, qué necesitamos para el proceso, cómo puedo hacer más eficiente el proceso, y en algunos casos pues tenemos procesos de desalación o de tratamiento de agua 100% solar, off-grid. Inclusive algunas de las tecnologías que también tenemos, que por los tiempos, digo, este es un resumen de todo lo que hemos visto, pero
tenemos también sistemas donde dependiendo del área geográfica y las condiciones de clima, de presión atmosférica, también podemos jalar humedad del medio ambiente para también en algunos campamentos mineros y otros usos, como puede ser el tema de los campamentos de la gente, etcétera. También estamos en posibilidad de generar agua donde no hay, y es captar esa humedad y obviamente transformarla, filtrarla, etcétera, mediante los procesos. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hacemos nosotros en Mer Group, como vieron, tenemos amplia experiencia, trabajamos mucho, independientemente de tener nosotros tecnologías propietarias, integramos con estos grandes jugadores como es Vermat, que también es de cierta manera algunos proyectos somos sus clientes o son nuestros clientes. En el caso también de FilterSafe y otras empresas de Israel, nosotros lo que hacemos es específicamente armar un traje a la medida y sobre las necesidades que tiene el cliente, en este caso la minería, es adaptar esas tecnologías para cumplir las regulaciones. Ya hablaban el tema de regulaciones y el tema también de cómo hacer esos balances hídricos, de cuánta agua estoy sacando, cuánta agua tengo que meter, de cuánto es el tema de mi concesión, cómo tengo que cumplir la legislación. Entonces, la idea es ver cómo podemos sumar en este clúster minero utilizando experiencias que tenemos también, tanto aquí en México como en otros países. Pues hablaban de Chile, el tema de cobre, tenemos experiencia en Perú, también en temas mineros, en fin, en África. Entonces, ver cómo podemos sumar esta parte y obviamente pues también Mer Group, hablábamos de seguridad, también el tema de seguridad, no nada más hídrica, sino seguridad de las minas, seguridad de los trabajadores, seguridad física, con sistemas de comunicaciones. Somos expertos en el tema de telecom. Entonces también mucha información, cómo mandarla de manera remota, para ver obviamente calidades de agua, consumos de agua, cómo está el personal, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, cuándo necesitan los equipos mantenimiento, si de repente, vamos a decir que la fuente de la mina es un pozo, pero que a lo mejor el pozo pues ya está presentando algún tema de otro tipo de metales, como pueden ser arsénicos, como pueden ser metales pesados, manganesos, sulfatos, etcétera. ¿Qué podemos hacer para tratar el agua? Y obviamente después del proceso, igual, hay veces que pues es que el material del proceso de la mina o de lavado de los materiales de la mina, dependiendo obviamente del tipo de mina o el tipo de extracción, cómo se pueden volver esos materiales inertes, pues para no afectar el tema de, para no afectar el tema de contaminación, lo que pasó en Sonora, hablando de Sonora, ¿no? El derrame, que ahí también estuvimos ahí con algunas propuestas del agua que iba, que hubo un derrame en un punto particular y que a través de la corriente del río podía afectar diferentes comunidades, cómo hacer esa remediación. Entonces, básicamente esa es la propuesta de MER. Creo que estamos un poquito cortos de tiempo, pero al final es aprovechar tecnología militar, obviamente también agrícola, temas biológicos y cómo la implementamos para esas necesidades en un ambiente también costo efectivo. No quiere decir de que, oye, no, pues es que el proceso es muy caro, sino cómo volvemos o cómo vemos esos elementos, como el caso de la energía solar, cómo vamos volviendo más rentable también ese tema de tratamiento y de cierta manera pues cumplir con la normatividad a un costo atractivo y obviamente pues ya también este tema de los recursos naturales, pues lo hemos visto con la pandemia, ahora con la guerra, cómo nos volvemos más eficientes y sabemos que pues cada elemento afecta de manera directa o indirecta a todo el entorno. Entonces creo que todo lo que se platicó hoy lleva a una correlación, en algunas de manera muy grande, en algunas otras de manera muy gradual, pero es lo que queríamos exponer aquí en MER, que nosotros pues así como dependiendo de las necesidades adaptamos la solución. Igual en el caso de tratamiento tenemos tecnología propietaria, pero también nos integramos con las otras empresas de Israel que nos conocen bien. Nosotros trabajamos mucho con la embajada, con la misión comercial y con diferentes empresas de Israel, pues precisamente para poder ofrecer herramientas hacia ustedes, hacia estos clientes que gracias a Estefanía, el grupo de la embajada, ya como líder en el tema de agua, nos permiten tener este tipo de foros, ¿no?
Muchísimas gracias por tu intervención, Neftalí. Igualmente recordamos a los participantes, si quieren tener una sesión one-on-one con alguna de las empresas participantes, lo pueden hacer a través de nosotros o contactarlos directamente y nosotros lo podemos ayudar o ya sea las pueden coordinar con ellos. Entonces, agradecemos mucho tu presentación, Neftalí, que nos puedas compartir sobre las soluciones y, bueno, las diferentes industrias en las que se enfoca Merck Group. Sin duda es muy valiosa. Y, bueno, con esto concluimos las presentaciones del seminario Israel Innovation 2022. Quiero agradecer a todos los ponentes y colaboradores que a través de sus esfuerzos hicieron este encuentro posible. Y me gustaría cederle la palabra al presidente Alberto Orozco para que nos dé unas palabras de despedida antes de cerrar esta sesión. Muchas gracias, Estefanía. Pues únicamente ya nada más nos resta agradecer a todas las presentaciones que tuvimos hoy. A Tapia Robles Cabrera Moreno, el despacho que nos dio un muy buen resumen del tema del agua en México, muy importante para las compañías mineras sobre todo, pero también a las 3 compañías que presentaron hoy, Vermaat, FilterSafe, Merck Group, con propuestas muy interesantes en el manejo del agua, tanto en el uso eficiente como incluso hasta en el uso en proveer opciones viables para el agua comunitaria, incluso su tratamiento. Creo que opciones muy interesantes que vamos a estar siguiendo con interés desde el Clúster Minero de Sonora y por supuesto la Embajada de Israel en México. Muchas gracias por estar trabajando con Clúster Minero de Sonora, estar innovando con nosotros y seguimos por supuesto abiertos a seguir colaborando y a buscar soluciones para nuestro sector minero en Sonora. Muchísimas gracias, Alberto. Con esto concluimos el seminario y, bueno, los invitamos a seguirnos en redes sociales para informarse de nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día. Gracias, Estefanía. Buen día y estamos en contacto. Gracias a todos. Muchas gracias.